¿Alguna vez te has preguntado si lo que guardas en tu nevera podría estar alejándote de Dios? Hay alimentos que no solo enferman el cuerpo, sino que ensucian el alma en silencio. Santa Teresa lo supo. ¿Te atreves a saber cuáles son antes de que sea tarde? Santa Teresa no hablaba solo de oración. Sabía que el cuerpo, si no es vigilado, puede convertirse en el campo de batalla del alma. Y lo más peligroso no son los pecados grandes, sino los hábitos pequeños que toleramos sin pensar. Este video no es nutricional, es espiritual. Hoy vas a mirar tu nevera como nunca antes, como un espacio donde puede comenzar tu decadencia o tu liberación. Hay alimentos que parecen inofensivos, pero que en palabras de los místicos adormecen la vigilancia, embotan el juicio y apagan el deseo de Dios. En este recorrido vamos a revelarte cuáles son, cómo actúan y por qué Santa Teresa lanzaría una advertencia severa sobre ellos. Si alguna vez has sentido que ciertos alimentos afectan tu energía interior o te alejan del recogimiento, escribe en los comentarios: Señor, bendice mis alimentos. Quédate hasta el final y escucha muy atentamente, porque ahí revelaremos un acto concreto que debes hacer en tu cocina para que esta advertencia de Santa Teresa tenga efecto real. Sin ese gesto, todo lo anterior será solo información sin fruto. Antes de comenzar, si deseas proteger tu alma desde lo que comes, dale like. Y si anhelas que tu hogar esté espiritualmente limpio, suscríbete ahora. Santa Teresa de Jesús no hablaba del cuerpo desde la biología, ni desde la estética, ni desde el placer. Hablaba desde lo eterno. Para ella, el cuerpo era una morada prestada, un instrumento concedido por Dios para que el alma pudiera obrar en el mundo. No era un enemigo, pero sí una estructura frágil, inconstante y a veces traicionera. En sus escritos encontramos advertencias claras sobre los descuidos físicos que terminan afectando el recogimiento interior, la claridad espiritual y la unión con el Señor. El cuerpo, decía Teresa, debe ser gobernado con firmeza, pero también con humildad. No se trata de despreciarlo ni de castigarlo, sino de comprender su lugar. Es vehículo, no dueño. Es herramienta, no trono. Pero en los tiempos actuales, ese orden ha sido trastocado. El cuerpo ha sido entronizado. Se lo alimenta sin conciencia, se lo cuida por vanidad, se lo defiende como un derecho absoluto, sin recordar que todo lo que pasa por él deja huella en el alma. Cuando Santa Teresa hablaba del recogimiento, insistía en la necesidad del silencio exterior e interior. Pero ese silencio no puede sostenerse si el cuerpo está intoxicado, agitado, sobreestimulado. La falta de templanza en el comer, el dormir o el descansar, lo decía sin rodeos, genera ruido dentro del alma. El alma no puede orar si el cuerpo la empuja constantemente al mundo. Y aquí comienza el verdadero problema. No nos damos cuenta. Hemos naturalizado lo que nos debilita. Llamamos normal a lo que nos adormece. Nos burlamos de las advertencias antiguas, como si fueran exageraciones de otra época. Pero Santa Teresa era realista, no fanática. Ella sabía que una vida espiritual estable exige cierta vigilancia sobre lo que entra por los sentidos. Y entre todos ellos, la boca ocupa un lugar decisivo. Lo que comemos no solo afecta la sangre o el estómago, sino también el carácter, la disposición interior, la sensibilidad para lo divino. Por eso, cuando en este guión hablamos de alimentos que dañan el cuerpo y debilitan el alma, no estamos cayendo en supersticiones ni en alarmismos. Estamos recuperando una sabiduría espiritual olvidada. Estamos recordando que el acto de comer, aunque cotidiano, tiene una dimensión moral y una resonancia espiritual. No todo lo que es comestible es conveniente. No todo lo que es natural es bueno para ti. No todo lo que es sabroso te nutre en verdad. Santa Teresa hablaba muchas veces de la voluntad desordenada. Y el desorden alimenticio es uno de los más comunes y menos examinados.
No se trata solo de comer en exceso o de ayunar por penitencia. Se trata de saber si estamos comiendo como esclavos de una necesidad o como personas que desean conservar la paz del alma. El alimento puede ser un regalo o una trampa. Puede ayudar al recogimiento o empujarnos a la dispersión. Puede afinar nuestra sensibilidad o enturbiarla. La Santa de Ávila no habría reconocido muchas de las cosas que hoy llamamos alimentos, procesados, refinados, ultradulces, repletos de químicos, manipulados para generar dependencia. Y sin embargo, algunos de los productos que parecen más inocentes, frutas, raíces, panes, condimentos, también pueden tener un efecto profundo si no se consumen con discernimiento. Aquí no se trata de demonizar nada, sino de mirar con otros ojos, o mejor dicho, con el alma despierta. A lo largo de este video vamos a recorrer 7 alimentos concretos que, aunque comunes en nuestras neveras, contienen un riesgo oculto. No porque sean veneno evidente, sino porque en la tradición espiritual, mística y monástica, han sido identificados como elementos que pueden influir negativamente en el equilibrio interior. Algunos producen agitación, otros pasividad. Algunos aumentan la ansiedad, otros generan pesadez. Y todos, de un modo u otro, dificultan la vigilancia, la templanza y la claridad espiritual. Podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver esto con mi vida de oración? La respuesta es, mucho más de lo que crees. Una mente dispersa no reza con profundidad. Un cuerpo agitado no permite el silencio interior. Una digestión pesada roba energía al alma. Y cuando este estado se vuelve permanente, cuando el desorden alimenticio se normaliza, la vida interior se enfría sin que lo notes. Comienzas a rezar menos, luego a rezar sin fe, después a sentirte desconectado, hasta que, sin saber cómo, ya no escuchas a Dios. Santa Teresa no escribió tratados sobre alimentación, pero dejó frases poderosas sobre el cuerpo como lugar de combate. Ella misma experimentó enfermedades, ayunos, debilidades físicas y no las ocultó. Al contrario, las puso al servicio de su enseñanza, porque supo que la santidad no depende de la salud perfecta, sino del orden interior. Y ese orden comienza muchas veces con la vigilancia sobre lo pequeño, lo que comes, lo que permites, lo que repites. En este primer bloque, has iniciado una toma de conciencia. Has recordado que el cuerpo no es solo biología, sino también teología, que lo que haces con él repercute en tu vida espiritual. Y que la alimentación, lejos de ser un tema superficial, puede ser la puerta de entrada a una transformación más profunda. A partir del siguiente bloque, daremos un paso más. Hablaremos del alimento como elección moral, no solo como necesidad física, sino como señal de lo que permites entrar en ti. Lo que consumes a diario dice mucho más de tu alma que tus palabras o tus intenciones. Por eso, prepárate, porque lo que viene no será cómodo, pero sí necesario. Durante siglos, los grandes maestros espirituales no separaron la comida del alma. Para ellos, comer no era simplemente un acto de supervivencia, sino un gesto profundamente revelador del estado interior de una persona. Lo que uno elige poner en su plato dice más del corazón que muchas oraciones repetidas. Esta perspectiva, hoy ridiculizada por la lógica del consumo, fue el eje de muchas prácticas de santidad, porque no es lo mismo comer para vivir que vivir para comer. Y menos aún, comer para adormecer lo que el alma no quiere enfrentar. Santa Teresa sabía que los alimentos tienen un peso que no solo se mide en gramos. Hay comidas que alivian, que pacifican, que disponen el cuerpo a la oración, y hay otras que perturban, que excitan, que ensombrecen la percepción espiritual. No porque sean malas en sí mismas, sino porque en ciertos contextos pueden despertar pasiones desordenadas, distracciones innecesarias o apegos sutiles
que acaban por cerrar la puerta al recogimiento. No hablamos aquí de intolerancias digestivas, sino de intolerancias del alma. Alimentos que, según la tradición mística, tienden a generar efectos que impiden la vigilancia interior. Algunos inducen a la pereza espiritual, otros activan emociones desbordadas, otros generan dependencia física que luego se traduce en esclavitud interior. El cuerpo, mal alimentado, se convierte en un tirano, y cuando el cuerpo manda, el alma calla. Por eso, la tradición cristiana no concibió el ayuno solo como penitencia, sino como limpieza de canales espirituales. No es casualidad que en tiempos de desierto interior, los santos redujeran su comida, simplificaran sus hábitos y se apartaran de sabores demasiado intensos. No buscaban flagelarse, sino afinar el oído del alma, porque sabían que cuando el cuerpo está demasiado lleno, el alma se vuelve torpe. Y cuando la lengua se acostumbra solo al placer, la voluntad pierde fuerza. Hoy vivimos en una cultura que ha endiosado el alimento. Se le rinde culto al sabor, a la presentación, a la novedad. El supermercado se ha convertido en templo y el refrigerador en altar. Comemos por ansiedad, por hábito, por aburrimiento, por impulso, y apenas queda espacio para la conciencia. Las etiquetas hablan de calorías, vitaminas y nutrientes, pero nada dicen del efecto que ciertos alimentos producen en el alma. Y sin esa dimensión espiritual, todo análisis queda incompleto. La psicología moderna comienza a reconocer que la comida afecta el ánimo, el carácter, incluso la capacidad de concentración. Pero lo que los santos sabían hace siglos va más allá. La comida afecta la gracia. No porque un alimento tenga en sí mismo una carga moral, sino porque puede volverse vehículo de apego, distracción o idolatría. Lo material, cuando no es ordenado, se transforma en obstáculo para lo espiritual. Santa Teresa hablaba de vivir desasida de todo, y eso incluye también el gusto, el paladar, la costumbre. Ella no despreciaba el alimento, pero lo subordinaba. Comía con sencillez, sin buscar refinamientos, sin someter su espíritu al capricho del cuerpo. En sus conventos, promovía una alimentación que no impidiera el recogimiento. Sabía que la templanza no comienza en la boca, pero sí se revela en ella, y que el alma que necesita estímulos constantes en la comida difícilmente podrá perseverar en la oración silenciosa. Por eso, lo que hay en tu nevera no es un asunto neutro. Puede ser un instrumento de orden o un motivo de desorden. Puede ayudarte a crecer en claridad o empujarte a la dispersión. Cada vez que eliges un alimento, también estás eligiendo un estado interior, y si repites esa elección muchas veces, ese estado se convierte en una atmósfera. La cocina se vuelve entonces un espacio espiritual, para bien o para mal. Este no es un llamado a dejar de comer, ni a adoptar dietas rígidas, ni a vivir con culpa. Es una invitación a mirar con otros ojos. A preguntarte, ¿por qué como lo que como? ¿Qué efecto tiene en mí? ¿Qué siento después de comer ciertos productos? ¿Cómo influye eso en mi ánimo, en mi fe, en mi deseo de rezar, en mi apertura al otro? Son preguntas que abren puertas, y Santa Teresa nos animaría a no temerlas. No se trata de obsesionarse con cada ingrediente, sino de comenzar un camino de purificación, empezar a limpiar la despensa del alma, revisando lo que hay en la alacena de la cocina, ir detectando los excesos, los caprichos, los automatismos, recuperar la templanza como virtud, no como imposición, volver a elegir lo sencillo, lo que nutre de verdad, lo que no anestesia ni excita, sino que dispone al encuentro con Dios. Pero para comenzar ese camino, hay que poner nombre a lo que hoy está ocupando un lugar indebido. No basta con hablar en abstracto, es necesario señalar con claridad. Por eso, en los próximos bloques, vamos a revisar 7 alimentos concretos que, según la experiencia espiritual acumulada por siglos, tienen una carga simbólica y fisiológica
que puede afectar la vida interior si no se los consume con vigilancia. Cada uno será abordado desde su efecto físico y su significado espiritual. Verás que algunos te sorprenderán porque son considerados saludables. Otros, quizá ya los intuyes como problemáticos. Pero lo importante no es lo que sabes, sino lo que decides hacer a partir de ahora. La gracia necesita tu consentimiento, pero también tu cooperación práctica. Y eso comienza en lo más simple, lo que decides guardar, preparar y comer cada día. Comencemos entonces por el primero, un alimento potente, ancestral, presente en casi todas las cocinas del mundo. Un ingrediente que, aunque tiene propiedades curativas en lo físico, ha sido señalado por varias tradiciones como un obstáculo cuando se consume sin medida o sin discernimiento. Un alimento que, en muchos monasterios, se evitaba precisamente por sus efectos sobre el cuerpo y sobre el alma. Hablamos del ajo, y lo que estás a punto de escuchar quizá cambie la forma en que lo miras. El ajo es uno de los ingredientes más antiguos de la historia humana. Utilizado en civilizaciones remotas por sus propiedades medicinales, su aroma penetrante y su capacidad de conservación, el ajo ha sido exaltado por muchos como un alimento milagroso. Sin embargo, en la tradición espiritual y mística, también ha sido motivo de reserva, advertencia y prudencia. Porque no todo lo que cura el cuerpo eleva el alma, y no todo lo que despierta los sentidos ayuda al recogimiento. Santa Teresa no menciona directamente el ajo en sus obras, pero vivía en un contexto monástico donde ciertos alimentos eran evitados no por superstición, sino por experiencia acumulada. El ajo, especialmente cuando se consume en exceso o con frecuencia, genera efectos que van más allá de lo fisiológico. Aumenta la temperatura del cuerpo, estimula la circulación, altera el aliento, intensifica el olor corporal. Pero también, como han indicado algunos maestros espirituales, exacerba ciertas pasiones internas, la irritabilidad, la agitación, la impaciencia. No es casual que en muchos monasterios antiguos se prohibiera su consumo en la vida comunitaria, no por desprecio al alimento en sí, sino porque sus efectos visibles eran también una metáfora de sus consecuencias invisibles. El ajo, con su potencia penetrante, actúa como un fuego que aviva lo sensorial, que saca a la superficie lo que debería mantenerse en silencio. En el lenguaje de los padres del desierto, eso significaba ruido interior. La vida espiritual exige vigilancia, pero también serenidad. El alma que desea escuchar a Dios debe aprender a calmar sus aguas, y hay alimentos que, aunque no son pecado, enturbian ese lago interior. El ajo es uno de ellos. Cuando se consume sin discernimiento, produce una vibración que se nota en la mirada, en el ritmo cardíaco, en el carácter. Y si el cuerpo está inquieto, el alma pierde finura. Santa Teresa hablaba del recogimiento como una gracia delicada que puede perderse por causas mínimas. ¿Cómo no considerar entonces que lo que comemos puede influir? Además, el ajo deja rastro, no solo en la boca, sino en la piel, en la respiración, en la atmósfera que nos rodea. Es un alimento que se impone. Ocupa el espacio, exige presencia. Y esto, llevado al plano espiritual, es significativo. El alma humilde no busca imponerse. El alma que vive en Dios huele a silencio, no a fuerza. Cuando el alimento que ingerimos deja un eco tan fuerte en los demás, conviene preguntarse qué tipo de energía estamos cultivando. Esto no significa que el ajo sea intrínsecamente malo. Tiene propiedades que pueden ser valiosas en ciertos contextos. Es antibacteriano, antifúngico, ayuda a la circulación. Pero su uso frecuente, desordenado o inconsciente puede volverse contraproducente para quien desea cultivar una vida espiritual templada, moderada, abierta a la escucha interior. Santa Teresa insistía en que no basta con evitar los grandes pecados. También
Hay que atender a las distracciones, a los ruidos, a los pequeños desajustes que con el tiempo apagan el fervor. En muchas culturas, el ajo ha sido considerado símbolo de protección contra el mal, pero también de separación, de repulsión, de distancia. Su olor espanta, aísla. En la tradición mística, esto ha sido leído como una advertencia. Lo que te separa del otro, aunque sea útil, debe ser medido, porque el camino hacia Dios no es solo vertical, sino también horizontal. No basta con encerrarse en oración. Hay que convivir, escuchar, compartir. Y ciertos alimentos, como el ajo, cuando dominan el ambiente, dificultan esa comunión. Hay otro aspecto importante. El ajo despierta el deseo físico. No de forma burda, pero sí con una agitación sutil. Los antiguos lo sabían. Por eso lo eliminaban en tiempos de ayuno o de silencio profundo. El cuerpo, estimulado por sustancias calientes, se vuelve más propenso a la distracción carnal, a la pérdida de dominio. Y aunque esto pueda parecer exagerado a oídos modernos, quien ha practicado la oración profunda sabe que hasta el más mínimo detalle puede alterar la calidad de la experiencia interior. El ajo no solo se come, se infiltra, se impregna, se queda. Y si se convierte en un hábito, forma parte de tu estado general. El alma que busca claridad debe observar estos detalles con honestidad, no por miedo, sino por deseo de limpieza, porque todo lo que impide el silencio es, a la larga, un obstáculo. Y la comida tiene esa capacidad de ayudarte a elevarte o de mantenerte atado a la tierra. Santa Teresa vivía con pocas cosas, y eso incluía también su dieta. No necesitaba variedad ni estímulos, necesitaba disponibilidad interior. Por eso, si ella advirtiera hoy sobre algunos alimentos, lo haría no desde la condena, sino desde el amor a la pureza. Te invitaría a probar la templanza, a renunciar un día, 2, una semana al ajo, y a observar qué ocurre en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, en tu oración. Quizá descubras que algo se aquieta, que algo se abre, que algo vuelve a su cauce. Este es el llamado de este bloque. Observa, no reacciones. Retira por un tiempo este ingrediente de tu cocina y verifica si tu vida espiritual se vuelve más suave, más estable, más profunda. Recuerda que lo pequeño en la vida del alma es lo que marca la diferencia. Ahora que hemos visto cómo un alimento aparentemente beneficioso puede tener efectos contradictorios en lo espiritual, vamos a adentrarnos en el segundo de esta lista. Uno que, a diferencia del ajo, no estimula, sino que intoxica lentamente. Uno que representa la inmadurez, lo que no ha terminado de convertirse, lo que aún no es apto para ser parte de ti. Un alimento que, aunque natural, esconde un riesgo para el cuerpo y una enseñanza poderosa para el alma: las papas crudas. A simple vista, la papa es un alimento humilde, cotidiano, casi inofensivo. Está presente en todas las culturas, se sirve en mesas ricas y pobres, y suele asociarse a la idea de alimento básico, generoso, accesible. Sin embargo, hay un detalle que muchos olvidan o ignoran. La papa, cuando está cruda, es tóxica. Contiene una sustancia llamada solanina, que si se consume en ciertas cantidades, puede provocar trastornos digestivos, dolores de cabeza, fatiga e incluso reacciones más severas. Pero lo más significativo de esta advertencia no es solo físico, sino espiritual. Lo crudo no ha pasado por el fuego. Lo crudo es lo que aún no ha sido transformado. Santa Teresa no hablaba de papas en sus escritos, pero sí hablaba de almas que se presentan a Dios sin madurar, almas que desean frutos sin haber pasado por el horno de la purificación. Y esa imagen nos permite entender por qué un alimento como la papa cruda puede tener un sentido simbólico tan profundo. Porque lo crudo no alimenta, intoxica. Lo que no ha sido cocido, trabajado, templado, no fortalece, sino que debilita.
Lo mismo ocurre en el camino espiritual. El alma, igual que el alimento, necesita tiempo, fuego, transformación. Nadie se hace santo de un día para otro. Nadie alcanza el discernimiento, la paciencia o la sabiduría sin haber pasado por el sufrimiento, la espera, la prueba. Pero en nuestra cultura, todo lo queremos rápido, inmediato, sin proceso, también con la comida. No es extraño entonces que algunos, por prisa o ignorancia, consuman papas semicrudas, mal cocidas, sin saber que eso puede intoxicar el cuerpo. Así ocurre también con quienes quieren una espiritualidad sin trabajo interior. La fe sin obediencia, la oración sin silencio, el fruto sin raíz. En los monasterios antiguos, el acto de cocinar era una metáfora viviente del camino espiritual. Se pelaban, lavaban y cocían los alimentos con lentitud, con atención, con reverencia. Sabían que preparar la comida era una forma de preparar el alma. Nadie servía un alimento sin probar si estaba en su punto, porque lo inmaduro es engañoso. Tiene forma, tiene color, pero no tiene sustancia. Así son también muchas decisiones en la vida. Se ven bien desde fuera, pero por dentro están verdes, sin juicio, sin espíritu. Consumir papas crudas no es solo un error de cocina. Es una imagen del alma que se niega a ser transformada, que quiere presentarse al mundo sin dejar que Dios la cocine, sin dejar que el fuego del espíritu la atraviese, la ablande, la limpie. Y ese tipo de alma termina haciendo daño a sí misma y a los demás, porque lo inmaduro no se queda quieto. Busca ser servido, busca protagonismo, busca actuar sin haber sido formado. Además, la solanina no desaparece por sí sola, debe ser eliminada por el calor. Esto nos recuerda que hay elementos en nuestra vida que solo el sufrimiento, la oración profunda o la obediencia humilde pueden purificar. Nadie se libera de sus toxinas interiores solo con buena voluntad. Hace falta tiempo, fuego, entrega. Igual que la papa necesita estar el tiempo suficiente bajo el calor para dejar de ser peligrosa, el alma necesita permanecer bajo la acción de Dios el tiempo necesario para dejar de hacer daño con sus pasiones, sus caprichos, sus heridas. Santa Teresa advertía con frecuencia contra las ilusiones espirituales, contra aquellas personas que sin madurez interior se lanzaban a hablar de Dios, a guiar a otros, a formar comunidades, sin haber sido purificadas. Decía que eran como casas construidas sobre arena, bonitas por fuera, inestables por dentro. Comer papas crudas es en ese sentido confiar en algo que aún no está listo. Es precipitarse, es saltarse el proceso. Y eso, tanto en lo físico como en lo espiritual, siempre trae consecuencias. Por eso este bloque no es solo una advertencia sobre un alimento específico, sino un llamado a la vigilancia sobre nuestra prisa interior. ¿Cuántas veces tomamos decisiones cuando aún no hemos orado lo suficiente? ¿Cuántas veces aconsejamos sin tener claridad? ¿Cuántas veces nos presentamos ante Dios con un alma aún cruda, aún áspera, aún sin cocer? Las papas crudas son el símbolo de esa impaciencia espiritual que termina enfermando. En la vida monástica, todo lo que se hacía tenía una intención pedagógica. Cocinar era orar, pelar una papa era despojarse del orgullo, cocerla era someterse al fuego del espíritu. Servirla, una forma de caridad. Hoy hemos perdido esa conciencia. Comemos sin pensar, sin mirar, sin preguntarnos qué efecto tendrá eso en nuestra vida interior. Pero el cuerpo habla, y lo que introduces en él se convierte en parte de tu estado de ánimo, tu energía, tu oración. Si consumes cosas que aún no están listas, no puedes esperar paz. Solo puedes esperar confusión. Hay quienes dirán que una pequeña cantidad de papa cruda no hace daño, que todo depende de la dosis. Pero ese mismo argumento se usa para justificar pecados pequeños, hábitos nocivos, actitudes repetidas. El problema no es solo el alimento, sino la actitud que lo permite.
Cuando normalizas lo que no ha sido transformado, también estás normalizando la falta de vigilancia. Y si haces eso en la cocina, probablemente lo hagas también en la vida espiritual. La solución no es rechazar las papas, sino darles el tiempo necesario, cocerlas bien, hacerlas comestibles, útiles, nutritivas. Así también debemos tratar nuestras emociones, nuestras heridas, nuestras ideas. No se trata de reprimirlas, sino de transformarlas. No se trata de ignorarlas, sino de cocerlas en el fuego de la oración, la dirección espiritual, la corrección fraterna. Solo entonces dejan de intoxicar y comienzan a alimentar. Santa Teresa hablaba de la humildad como el cimiento de todo. Y la humildad comienza reconociendo lo que aún está crudo en ti, lo que aún no está listo, lo que aún necesita pasar por el fuego. Esa es la sabiduría del alma madura. No se precipita, no se expone antes de tiempo, no se presenta como alimento cuando aún puede intoxicar. Y ahora que hemos reflexionado sobre lo inmaduro y lo no transformado, pasamos al siguiente alimento. Uno que, en apariencia, es lo contrario. Dulce, suave, brillante. La miel. Pero como veremos, incluso lo dulce puede ser una trampa, porque hay dulzura que acaricia y dulzura que adormece. La miel ha sido desde tiempos antiguos un símbolo de bendición, abundancia y salud. En las Escrituras, la tierra prometida se describe como tierra que emana leche y miel. Los salmos comparan la palabra de Dios con la dulzura de este alimento. Incluso los santos, en ocasiones, aluden a la miel como figura de la dulzura divina que consuela el alma en la oración. Sin embargo, cuando se consume sin medida, la miel también puede volverse una trampa. Lo dulce, si se toma en exceso, no solo empalaga, adormece. Santa Teresa advertía con claridad sobre los consuelos sensibles en la vida espiritual. Decía que quien busca siempre la dulzura, el gusto, la suavidad, no está preparado para perseverar en las noches oscuras del alma. Porque la verdadera vida interior no se construye sobre lo agradable, sino sobre la fidelidad. Y ese principio se puede aplicar también a la alimentación. La miel, que en pequeñas dosis fortalece, en grandes cantidades debilita. Produce una energía inmediata pero pasajera. Eleva el ánimo brevemente para luego dejarlo caer. Y, sobre todo, genera dependencia. Hay una dulzura que edifica y hay una dulzura que estanca. La miel representa esa segunda forma cuando se convierte en costumbre, en necesidad diaria, en capricho no cuestionado. El alma que se acostumbra a lo dulce, tanto en el alimento como en la oración, pierde resistencia. Rechaza la aridez, se desespera ante la sequedad, busca siempre sentir, saborear, experimentar. Pero Dios no siempre se deja sentir. A veces se esconde para probar la madurez del alma. Y quien solo se ha alimentado de miel no está preparado para esos momentos. En el plano físico, el exceso de miel puede generar insomnio, irritabilidad, fatiga, alteración del sistema digestivo. En el plano espiritual, actúa como una metáfora del alma que ha hecho de la suavidad su único criterio, que rechaza el sacrificio, la disciplina, la austeridad, que quiere frutos sin esfuerzo, palabras sin silencio, resultados sin obediencia. Esa alma dulcemente dormida se vuelve incapaz de resistir la cruz, de sostener la oración en la prueba, de amar cuando no hay consuelo. Santa Teresa decía que muchas almas se pierden no por grandes pecados, sino por haberse aferrado a consuelos pasajeros. Y eso es exactamente lo que hace la miel en exceso. Proporciona un placer superficial que impide buscar lo profundo. Sacia un deseo inmediato, pero bloquea el apetito verdadero por lo eterno. Es un anestésico espiritual. Y como todo anestésico, funciona al principio, pero si se convierte en hábito, debilita los sentidos del alma. Los antiguos monjes eran muy cautelosos con los alimentos dulces.
No los prohibían por completo, pero los limitaban. Sabían que lo dulce excita el deseo, debilita la voluntad y dificulta la sobriedad. En algunos monasterios se reservaba la miel solo para los enfermos o para fiestas muy concretas. ¿Por qué? Porque lo dulce se vuelve adicción rápidamente, y el adicto a la dulzura, como el adicto a los consuelos espirituales, ya no busca a Dios, se busca a sí mismo en las cosas agradables. La dulzura no es mala, pero debe ser ordenada. La miel, en su justa medida, puede ser símbolo de la ternura de Dios, pero en exceso representa la búsqueda de placer disfrazada de vida interior. Santa Teresa fue clara al respecto. El camino a la unión con Dios está lleno de despojos, de arideces, de momentos donde nada sabe a nada. Y solo el alma templada, la que no depende de estímulos, puede permanecer fiel en esos tramos. ¿Y cómo se construye esa templanza? Vigilando los sentidos, educando el paladar, dejando de vez en cuando lo dulce para elegir lo sobrio, no como castigo, sino como entrenamiento. La renuncia libre a la miel es un acto de libertad espiritual. Es decirle al cuerpo, no todo lo que agrada conviene, no todo lo que endulza edifica, no todo lo que apetece conduce a Dios. En la práctica cotidiana, esto significa revisar tus hábitos. ¿Consumes miel cada día? ¿La buscas como consuelo rápido cuando estás cansado o ansioso? ¿Te has acostumbrado a terminar cada comida con algo dulce? ¿Necesitas siempre algo que te haga sentir bien? Son preguntas que revelan apegos, y el alma que quiere crecer en libertad debe aprender a responder con verdad. A veces, dejar la miel unos días puede ser un ejercicio más profundo que muchas palabras bonitas, porque el cuerpo, cuando es privado de lo que desea, muestra su verdadero estado. Y allí comienza la conversión. Santa Teresa también enseñaba que hay momentos en que Dios mismo retira la dulzura espiritual para que el alma lo busque con más pureza, para que lo ame no por lo que siente, sino por lo que Él es. Lo mismo ocurre con la comida. Cuando aprendes a vivir sin lo dulce, tu paladar se limpia, tu cuerpo se estabiliza, tu alma se fortalece. Entonces lo dulce vuelve a tener su lugar justo, no como necesidad, sino como regalo. La miel no es enemiga, pero puede convertirse en obstáculo. Todo depende de tu actitud interior. Si la consumes con gratitud y medida, puede ayudarte. Si la conviertes en hábito innegociable, terminará debilitándote. No se trata de eliminarla por completo, sino de devolverla a su lugar, algo que se recibe, no algo que se exige. Y en este punto, conviene recordar una última enseñanza teresiana. El alma que se niega a pequeños gustos voluntariamente está mejor preparada para afrontar las grandes renuncias que la vida le impondrá. Cada vez que dices no a lo dulce sin necesidad, estás ejercitando la fortaleza. Estás diciéndole a Dios que lo deseas más a Él que al consuelo inmediato. Estás ordenando tu cuerpo para que no interfiera con tu espíritu. Ahora que has comprendido cómo lo dulce puede volverse una trampa disfrazada de bendición, es momento de mirar otro alimento profundamente simbólico, uno que ha estado presente en la historia de la salvación desde el inicio, pero que hoy ha sido distorsionado, industrializado, banalizado: el pan. Pan que fue signo de alianza y pan que hoy, mal comprendido, puede ser fuente de esclavitud. Pocas cosas tienen una carga simbólica tan profunda en la vida espiritual como el pan. Desde las primeras páginas de la Escritura, el pan aparece como signo de sustento, de promesa, de presencia divina. El pueblo de Israel, en el desierto, recibió del cielo el maná, pan misterioso que sostenía su esperanza. Jesús mismo se llamó el pan vivo bajado del cielo. Y en la Eucaristía, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, la fuente misma de vida eterna. No se puede hablar de pan sin tocar el corazón del cristianismo,
Pero precisamente por eso, el pan no puede ser tratado como un simple alimento. Tiene una dignidad espiritual que lo hace distinto. Es símbolo de lo esencial, de lo que basta, de lo que sostiene en la humildad. Sin embargo, en nuestros días, ese símbolo ha sido desfigurado. El pan en su forma industrial ha sido convertido en producto de consumo desmedido, vacío de sustancia, lleno de aditivos, azúcares, preservantes. Ha dejado de ser pan para convertirse en una masa adormecedora. Y esta distorsión no solo afecta al cuerpo, también ensucia el símbolo. Santa Teresa, aunque no abordó directamente el tema del pan desde esta perspectiva, tenía una sensibilidad profunda por el simbolismo cotidiano. Ella sabía que todo lo que ocurre en lo visible tiene resonancia en lo invisible. El pan que hoy se consume sin conciencia, en exceso, en cualquier momento, como sustituto de otras comidas, refleja un modo de vida ansioso, impaciente, desconectado del ritmo natural del alma. El pan, en su abuso, se vuelve una metáfora de la gula no reconocida. Esa forma de comer no por hambre, sino por ansiedad, por evasión, por costumbre vacía. El verdadero pan sacia. El falso pan hincha. El verdadero pan invita a la gratitud. El falso pan fomenta la dependencia. El verdadero pan, cuando se comparte, une. El falso pan, cuando se acumula, aísla. Y esta diferencia no es trivial. En la espiritualidad cristiana, los símbolos tienen fuerza. Lo que uno pone sobre la mesa habla de lo que pone en el corazón. Comer pan sin medida, sin conciencia, sin necesidad real, termina reflejando un corazón que ha perdido el sentido de lo sagrado. En los monasterios, el pan era tratado con respeto. Se servía con moderación, se hacía en silencio. Se repartía como signo de comunión. No se tiraban las migas, no se multiplicaban los tipos. Se entendía que el pan no era una diversión del paladar, sino un vínculo con lo esencial. Hoy, en cambio, el pan se ha convertido en objeto de consumo irreflexivo. Está en todas partes, se come sin hambre. Se mezcla con lo dulce, con lo ácido, con lo innecesario. Y lo más preocupante, ya nadie lo mira. Pero no es solo el pan físico el que se ha pervertido, es la actitud espiritual que lo acompaña. Cuando un alimento tan significativo es reducido a relleno, algo se rompe también en la interioridad, porque el alma necesita símbolos que la despierten, no que la adormezcan. Y el pan industrial, repleto de harinas refinadas, sin fermentación natural, sin nutrición real, se ha vuelto un adormecedor silencioso. Llena sin nutrir, satisface sin edificar, entrega volumen, pero no sustancia. Y eso, llevado al plano espiritual, describe también muchas actitudes modernas: ruido sin profundidad, movimiento sin dirección, palabras sin oración. Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad, y eso también se aplica al alimento. Comer con verdad es reconocer lo que tu cuerpo realmente necesita. Es no llenar vacíos del alma con masas infladas. Es devolver al pan su dignidad, la de ser alimento, no distracción. Cuando comes pan por ansiedad, por hábito, por compulsión, estás diciendo algo sobre tu vida interior. Estás dejando que el cuerpo se imponga sobre el espíritu. Y cuando eso se repite cada día, termina afectando tu capacidad de recogimiento, de escucha, de discernimiento. El pan no debe desaparecer de la mesa, pero debe recuperar su lugar. Un lugar de respeto, de moderación, de sentido. Porque si no se ordena el pan, no se ordena el corazón. La gula moderna es silenciosa, pero real. Ya no se manifiesta con banquetes, sino con la repetición constante de lo mismo, con la mano que va al pan sin pensar, con el trozo que acompaña todo sin necesidad, con el alma que al no tener otra cosa, mastica sin conciencia, y es allí donde se produce el daño espiritual, porque cada alimento introduce algo en ti.
Si comes lo mismo cada día, sin moderación, sin gratitud, sin conciencia, eso termina afectando tu manera de rezar, de mirar, de actuar. La espiritualidad teresiana insiste en la vigilancia. Y esa vigilancia comienza en lo pequeño. El pan mal ordenado se convierte en símbolo de lo que se repite sin amor, de lo que se consume sin reflexión, de lo que se toma por costumbre y no por necesidad. Por eso este bloque no busca demonizar el pan, sino devolverle su sentido, invitarte a mirarlo de nuevo. A preguntarte, ¿por qué lo como? ¿Cuánto lo necesito? ¿Qué efecto tiene en mí? ¿Cuándo fue la última vez que lo agradecí de verdad? A veces, un pequeño cambio en la actitud puede abrir grandes puertas. Volver a honrar el pan puede ayudarte a volver a honrar también tu oración, tu silencio, tu cuerpo. Y ahora que hemos hablado del pan como símbolo distorsionado por la gula, pasamos a un alimento que representa otra forma de desviación, no la del exceso, sino la de la vanidad disfrazada de virtud. Un fruto que ha sido elevado al rango de ídolo saludable, pero que puede encubrir un culto al cuerpo incompatible con el Evangelio. Hablamos del aguacate. El aguacate es hoy símbolo de bienestar. Presente en dietas, publicaciones, recetas saludables y menús de moda, se le ha atribuido una serie de virtudes que lo posicionan como superalimento. Rico en grasas buenas, fuente de vitaminas, aliado del corazón, el aguacate parece un fruto irreprochable. Pero en la vida espiritual, no todo lo que es nutritivo para el cuerpo edifica al alma. A veces, lo que parece saludable en exceso se convierte en trampa, sobre todo cuando se vuelve objeto de vanidad, de culto, de identidad. Santa Teresa no escribió sobre el aguacate, evidentemente, pero su enseñanza sobre el desprendimiento, la sobriedad y el amor a la verdad se puede aplicar perfectamente a este fenómeno moderno. El problema no es el fruto, sino la actitud que lo rodea. En muchas personas, el aguacate ha dejado de ser un alimento para convertirse en emblema de estatus, de pureza, de superioridad alimenticia. Su presencia constante en la dieta diaria no siempre responde a necesidad, sino a imagen. Y cuando un alimento es consumido más por ego que por equilibrio, se convierte en obstáculo. En los tiempos de Santa Teresa, la austeridad alimentaria no era una moda, era una escuela. Comer con sobriedad ayudaba a educar el carácter, a desprenderse del cuerpo, a dominar los caprichos. Hoy, la búsqueda obsesiva de lo sano puede encubrir una forma de narcisismo espiritual. Personas que no tocan un pan, que demonizan lo dulce, que controlan cada gramo de lo que ingieren, pero no controlan sus juicios, su orgullo, su necesidad de ser admirados por su disciplina. La alimentación se vuelve un escenario para la vanidad, y eso es contrario al espíritu del Evangelio. El aguacate, por su textura, su valor nutricional y su color brillante, se asocia con lo que está bien. Pero esa percepción, cuando no es examinada, puede reforzar un apego sutil, la necesidad de parecer equilibrado, limpio, perfecto, y el alma que busca la perfección exterior antes que la conversión interior corre el riesgo de vaciarse. Santa Teresa diría que esa alma vive más pendiente de la imagen que de la verdad. Y la verdad es que ningún alimento por sí solo te acerca o te aleja de Dios. Lo que importa es la intención, la actitud, el orden interior. No se trata de dejar de comer aguacate, sino de preguntarse con honestidad, ¿por qué lo como? ¿Lo necesito o lo deseo para sentirme mejor conmigo mismo? ¿Estoy haciendo de mi alimentación un instrumento de dominio o una forma de humildad? ¿Mi dieta es un medio para la templanza o una forma de exigirme perfección y compararme con los demás? Estas preguntas no son triviales, tocan el núcleo de la libertad espiritual. Santa Teresa advertía que el demonio puede disfrazarse de ángel de luz. Y eso también puede aplicarse a lo saludable. Hay formas de vida sana que son, en realidad,
cadenas doradas. Personas obsesionadas con su cuerpo, su digestión, su rendimiento, pero incapaces de compartir, de ceder, de ayunar por otros, de flexibilizarse por amor. El aguacate, entonces, no representa el mal. Representa el peligro de absolutizar lo relativo, de convertir un fruto en bandera, de poner más energía en el menú que en el alma. En la tradición cristiana, el ayuno no es simplemente dejar de comer, sino soltar apegos. Y muchas veces, los apegos más profundos no son a lo que da placer inmediato, sino a lo que da identidad. Personas que no pueden dejar de comer ciertos alimentos, no por necesidad física, sino porque su imagen está ligada a ellos. Y eso ocurre hoy con el aguacate. Se ha convertido en símbolo de quienes desean demostrar que controlan su vida, su cuerpo, su entorno. Pero el alma que se aferra al control no puede recibir la gracia. Santa Teresa hablaba de la determinada determinación para avanzar en la vida interior, esa fuerza que nace de la libertad. Y para saber si un alimento te domina, hay que retirarlo un tiempo. No por salud, sino por obediencia espiritual. Quitar el aguacate de tu dieta por unos días puede revelar cuánta dependencia emocional hay detrás de su consumo. Y si descubres resistencia, inquietud, frustración, quizás allí hay una puerta de trabajo interior. Además, no se puede ignorar que el aguacate es también símbolo de consumo global. Su demanda ha generado explotación de tierras, desplazamientos, monocultivos que empobrecen la biodiversidad. Comerlo sin conciencia puede ser participar en una cadena de injusticia. Y la espiritualidad teresiana no es ciega ante lo social. Santa Teresa hablaba de la caridad como medida del progreso interior. Comer con caridad implica saber de dónde viene lo que comes, quién lo cultiva, qué impacto tiene tu elección. El aguacate no escapa a esta exigencia. Hay un falso ascetismo que se esconde detrás de la obsesión por lo sano. Gente que vigila su cuerpo pero no su lengua, que evita grasas pero no envidias, que mide calorías pero no palabras. Santa Teresa invitaría a revisar esa desproporción, porque el Señor no mira la nevera, sino el corazón. Y si el corazón está lleno de control, de vanidad, de autoexigencia sin misericordia, ni el mejor aguacate del mundo podrá nutrir el alma. En la vida espiritual, todo lo creado puede ser medio o obstáculo. El aguacate puede ser una bendición o una distracción. Todo depende del lugar que ocupe en tu conciencia. Si lo consumes con gratitud, moderación, sencillez, puede ayudarte. Si lo consumes como símbolo de estatus, identidad o control, puede volverse una trampa. El discernimiento no se aplica solo a grandes decisiones, sino también a lo que pones en tu plato cada mañana. Santa Teresa decía que el alma que quiere avanzar debe caminar ligera. Y uno de los pesos más difíciles de soltar es el del yo ideal, ese que se presenta perfecto, sano, inquebrantable. La vida espiritual no se construye sobre la imagen, sino sobre la verdad. Y la verdad a veces comienza por reconocer que detrás de un aguacate puede esconderse una lucha aún no resuelta. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo lo saludable puede volverse orgullo, pasamos al siguiente alimento. Uno que, por el contrario, suele ser menospreciado, pero que encierra una enseñanza profunda. Lo ácido, lo que corroe por dentro, el tomate. Un fruto hermoso, pero lleno de lecciones para el alma que desea vivir en mansedumbre. El tomate es uno de los alimentos más consumidos del mundo. Su color rojo brillante, su sabor intenso y su versatilidad en la cocina lo han convertido en un ingrediente casi omnipresente. Pero detrás de su apariencia fresca y jugosa se esconde una característica esencial: la acidez. Esa propiedad, tan útil para resaltar sabores, puede también irritar, alterar, desequilibrar. Y en términos espirituales, la acidez no es una simple cuestión de gusto, es un reflejo de lo que corroe la paz interior. Santa Teresa hablaba con frecuencia del recogimiento,
de la necesidad de vivir en un estado de paz y silencio interior que permita escuchar a Dios. Pero también advertía contra las almas inquietas, aquellas que se alteran con facilidad, que reaccionan con rapidez, que no toleran la contradicción. Esa inquietud, esa falta de mansedumbre, tiene su eco también en lo que comemos, y el tomate, con su fuerte acidez, se convierte en símbolo de lo que puede alterar ese equilibrio tan delicado. No se trata de negar las propiedades del tomate. Es rico en antioxidantes, contiene licopeno, favorece ciertas funciones del organismo. Pero cuando se consume en exceso o en estados no apropiados, puede provocar irritaciones estomacales, inflamación, ardor, es decir, desequilibrio. Y ese desequilibrio físico puede tener correspondencia en lo espiritual, porque el cuerpo y el alma no son compartimentos estancos. Lo que altera al uno repercute en la otra. El alma ácida es aquella que ha perdido el don de la dulzura, que responde con crítica, con ironía, con juicio, que no tolera el silencio, que se impacienta ante el error ajeno, que se irrita por detalles mínimos. Santa Teresa, con su sabiduría práctica, nos diría que una vida así no es compatible con la oración profunda. La acidez interior impide el descanso en Dios. Y lo curioso es que esa acidez muchas veces no tiene un origen puramente espiritual, sino que comienza en lo más cotidiano, lo que comes, lo que consumes, lo que permites entrar en ti sin discernimiento. Hay alimentos que predisponen a la serenidad, que disponen al alma para el silencio. Y hay otros que excitan, que agitan, que alteran. El tomate pertenece a esta segunda categoría, especialmente cuando se consume en cantidades elevadas, procesado en salsas, mezclado con ingredientes igualmente intensos. No es casual que algunas personas noten, tras comer tomate en exceso, una sensación de nerviosismo sutil, de incomodidad, de ligera irritación. El cuerpo habla, y a veces lo hace a través de lo que no tolera en silencio. En los antiguos conventos, la alimentación no se pensaba solo en términos de nutrición. Se buscaba favorecer el clima de oración. Por eso se evitaban los sabores demasiado intensos, los alimentos que generaban agitación o sobreexcitación. Santa Teresa sabía que la templanza no se mide solo en las grandes cosas, sino en los pequeños gestos. Elegir con cuidado lo que comes es una forma de humildad, una manera de reconocer que no todo es igual, que no todo te conviene, que tu alma merece condiciones propicias para encontrarse con Dios. La acidez del tomate puede ser vista como metáfora de muchas actitudes que hoy se consideran normales. El juicio rápido, la crítica constante, la impaciencia, la tensión. Vivimos en un mundo que ha normalizado la reacción inmediata. Las redes sociales nos entrenan para responder sin pensar, para opinar sin escuchar, para desechar sin procesar. Y el alma se vuelve ácida. Pierde su capacidad de espera, de compasión, de dulzura. Comienza a vivir en modo defensa, y desde allí es muy difícil orar. El tomate, además, tiene otra característica interesante. Madura rápido y se descompone con facilidad. Es símbolo de lo que parece pleno por fuera, pero se desintegra si no se consume en su momento justo. Así también ocurre con muchas emociones que parecen válidas, pero que, si no se gestionan a tiempo, se pudren. La ira, el resentimiento, la crítica. Todo eso puede parecer legítimo en un primer momento, pero si no se entrega a Dios, si no se transforma, termina siendo tóxico. Santa Teresa nos enseñó que el alma debe buscar la paz incluso en medio de las tormentas, que la verdadera fortaleza espiritual no se manifiesta en la lucha exterior, sino en la capacidad de conservar la dulzura cuando todo invita a la dureza. Y para eso, el cuerpo debe colaborar. Comer con mansedumbre, elegir lo que favorece la calma, evitar lo que excita innecesariamente. No por legalismo, sino por deseo de libertad. No se trata de eliminar por completo el tomate,
sino de observar su efecto. De preguntarte, ¿cómo me siento después de consumirlo? ¿Aporta serenidad o genera tensión? ¿Lo deseo porque realmente lo necesito o porque estoy habituado a sus estímulos intensos? El discernimiento espiritual comienza con preguntas honestas y a veces basta cambiar un alimento para que cambie también una disposición interior. El alma que desea crecer debe aprender a identificar lo que la desordena. Y muchas veces ese desorden entra por la boca, no en forma de pecado, sino de permisividad, de falta de vigilancia, de descuido en lo pequeño. Santa Teresa decía que el demonio entra por rendijas muy pequeñas, y la comida puede ser una de esas rendijas. No porque sea mala, sino porque se convierte en rutina sin conciencia. El tomate, cuando es tratado con moderación, puede ser parte de una alimentación sana, pero cuando se vuelve habitual, constante y reflexivo, puede predisponer al desorden, al igual que ciertas palabras, ciertas compañías, ciertas actitudes. Todo lo que excita sin necesidad, todo lo que irrita sin edificar, todo lo que altera sin construir, debe ser observado con prudencia, porque el alma no necesita agitación, sino dirección. Y ahora que hemos reflexionado sobre la acidez y el efecto de lo que corroe desde dentro, pasamos al último alimento de esta secuencia. Un fruto que en apariencia representa lo opuesto, energía, movimiento, vitalidad, pero que, en su consumo desordenado, puede dispersar el alma y alejarla del recogimiento. Hablamos de la banana, un símbolo moderno de fuerza inmediata, pero también de ligereza sin profundidad. La banana, también conocida como plátano, es uno de los frutos más accesibles y consumidos del mundo. Su sabor dulce, su textura suave y su aporte energético inmediato la han convertido en una opción preferida para quienes buscan una fuente rápida de vitalidad. Es rica en potasio, contiene azúcares naturales y su consumo suele recomendarse en rutinas deportivas, en dietas para niños, en desayunos apurados. Pero en la vida espiritual, no todo lo que aporta energía física conduce a una vida interior más firme. Hay alimentos que, aunque parecen fortalecer el cuerpo, debilitan el alma cuando no se integran con discernimiento. Santa Teresa hablaba de la importancia de no vivir como hojas al viento, dispersos, agitados, sin raíz. El alma que no aprende a recogerse, que no se ordena interiormente, termina perdiendo el contacto con lo esencial. Y esa dispersión espiritual, aunque pueda parecer un problema de carácter o de ambiente, muchas veces está ligada también a lo que comemos. La banana en este contexto representa esa energía inmediata, placentera, liviana, que estimula el cuerpo pero puede impedir la profundidad si se convierte en hábito impulsivo. No es que la banana sea mala en sí misma. Como todos los alimentos, tiene su lugar. Pero cuando se convierte en el recurso rápido para sentirse bien, para salir del letargo, para evitar una pausa verdadera, puede volverse una trampa. A diferencia de otros frutos, la banana entrega energía sin exigir trabajo digestivo, sin resistencia, sin esfuerzo. Y esa facilidad puede generar dependencia. El alma que se acostumbra a lo fácil también se debilita en lo profundo. En la vida moderna, marcada por el ritmo acelerado y la necesidad constante de rendimiento, muchos recurren a este fruto como una forma de mantenerse en movimiento. Pero no todo movimiento es avance. Hay desplazamientos que solo dispersan. Santa Teresa insistía en la necesidad de centrar el alma, de evitar la dispersión sensorial que impide la oración verdadera. Comer bananas compulsivamente varias veces al día, en momentos de ansiedad o fatiga, puede indicar una necesidad no reconocida de descanso, de silencio, de profundidad. Y esa necesidad no se satisface con fruta, sino con oración. El alma dispersa es como un cuerpo que corre sin saber hacia dónde. Actúa, pero no contempla. Habla, pero no escucha. Reacciona, pero no discierne.
La banana como símbolo representa esa energía sin dirección, esa vitalidad que excita el cuerpo pero no eleva el espíritu. Y cuando se convierte en parte central de la dieta diaria, puede reflejar una vida que ha perdido el ritmo del recogimiento. En los conventos carmelitas, la vida se estructuraba en torno al silencio, la oración, el trabajo sencillo. La alimentación debía favorecer ese estilo de vida. No se buscaban alimentos que alteraran el pulso, que estimularan en exceso, que generaran dispersión. La banana, con su carga de azúcar natural, su índice glicémico alto y su efecto inmediato sobre el sistema nervioso, sería mirada con cautela si su consumo se volviera constante. No porque sea impura, sino porque no ayuda al reposo del alma. Santa Teresa hablaba de la determinación tranquila, esa fuerza interior que permite avanzar sin violencia, sin prisas, sin ansiedad. Esa actitud, tan contraria al espíritu del mundo, se cultiva también desde la mesa. Comer con pausa, con sobriedad, con gratitud. No reaccionar ante el primer impulso del cuerpo. No alimentarse por reflejo, sino por necesidad discernida. Cuando el cuerpo se acostumbra a respuestas inmediatas, como la que da una banana, el alma pierde capacidad de espera, y sin espera no hay profundidad. Además, hay un aspecto simbólico importante. La banana se madura con rapidez y al mismo tiempo se pudre fácilmente. Es símbolo de lo pasajero, de lo que está listo en apariencia, pero se deteriora si no se consume de inmediato. Así también ocurre con ciertas decisiones impulsivas, con ciertas emociones no elaboradas, con ciertas formas de entusiasmo espiritual que, al no ser ordenadas, se disuelven. La banana enseña que lo inmediato no siempre es lo más sólido. Santa Teresa no despreciaba lo sensible, pero siempre lo subordinaba. El gusto, la energía, el estímulo, todo debía estar al servicio del alma. Por eso, ante un alimento como la banana, que aporta tanto de forma tan rápida, conviene preguntarse: ¿está esto ayudando a mi vida interior o simplemente reforzando mi necesidad de estímulo constante? ¿Puedo vivir unos días sin esta fuente inmediata de energía? ¿Estoy buscando alimento para el cuerpo o para evitar un vacío que debería afrontar en oración? El discernimiento espiritual pasa también por la despensa. Una banana no cambia tu alma, pero puede mostrarte cómo respondes al cansancio, a la ansiedad, a la necesidad de consuelo. Si cada vez que te sientes bajo recurres al mismo alimento, quizá no estás dejando espacio para que Dios sea tu fortaleza. Santa Teresa enseñaba que la verdadera nutrición del alma viene del silencio, de la oración, de la humildad, y que nada reemplaza eso. No se trata de condenar el fruto, sino de examinar el vínculo. ¿Cómo lo consumes? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué revela de tu estado interior? ¿Puedes vivir sin él? Las respuestas a estas preguntas son más importantes que el alimento en sí, porque revelan el grado de libertad espiritual en el que vives. Y si descubres que hay dependencia, entonces tienes delante una oportunidad para crecer. No con prohibiciones, sino con vigilancia amorosa. La banana, como todo lo creado, puede ser un don o una distracción. El alma madura sabe agradecer lo bueno, pero también sabe renunciar a ello por un bien mayor. Y a veces renunciar a una banana en el momento en que más la deseas puede ser un gesto pequeño, pero profundamente transformador. Porque estás diciéndole a Dios: no quiero vivir solo de lo que me estimula, sino de lo que me edifica. Y ahora que hemos recorrido estos 7 alimentos, que hemos visto cómo lo cotidiano puede esconder mensajes espirituales profundos, pasamos a un bloque fundamental. Santa Teresa no solo advertía, también enseñaba a actuar. En el próximo bloque te presentaremos una guía práctica inspirada en su sabiduría para purificar tu cocina y, con ella, tu alma. Después de haber recorrido 7 alimentos y sus efectos sobre el cuerpo y el alma, no podemos quedarnos solo con el conocimiento. Santa Teresa no escribía para informar,
sino para transformar. Cada palabra suya era una invitación al cambio concreto, a la conversión real, al movimiento interior que se traduce en obras visibles. Por eso, este bloque es una guía práctica y espiritual para revisar tu cocina como quien revisa el corazón. No con miedo ni con culpa, sino con deseo sincero de purificación. La cocina es el centro invisible de muchas vidas, lugar de encuentro, de cuidado, de rutina, de diálogo. Pero también puede convertirse en un espacio de desorden, de excesos, de apegos silenciosos. Santa Teresa habría mirado una cocina no solo por sus alimentos, sino por lo que revela del alma que la habita. Orden, sobriedad, limpieza, luz. Todo eso también habla de Dios. Y lo que allí se guarda, se consume y se repite a diario, tiene un eco profundo en la vida interior. El primer paso de esta guía es el reconocimiento. Antes de hacer cambios, hay que mirar, abrir el refrigerador, la despensa, los armarios. Observar con ojos nuevos qué hay allí que consumes sin pensar, qué se ha vuelto imprescindible, qué eliges una y otra vez sin preguntarte por qué. Santa Teresa decía que el primer paso para la verdad es no engañarse a uno mismo. Y esa verdad puede comenzar en algo tan simple como aceptar que un alimento ya no es solo alimento, sino apego. El segundo paso es el discernimiento. No se trata de tirar todo, ni de adoptar normas rígidas. Se trata de identificar lo que ayuda y lo que entorpece, lo que aporta serenidad y lo que provoca dispersión, lo que alimenta con equilibrio y lo que excita o adormece. Para eso puedes tomar los 7 alimentos que hemos analizado: ajo, papas crudas, miel, pan, aguacate, tomates y bananas, y preguntarte, ¿con cuál tengo una relación desordenada? ¿Cuál consumo por hábito más que por necesidad? ¿Qué efecto noto en mí después de ingerirlos? Ese ejercicio, si se hace con honestidad, abre puertas. El tercer paso es la acción concreta. Aquí es donde comienza la verdadera purificación. No basta con saber, hay que actuar. Y Santa Teresa insistía en eso. Obras son amores y no buenas razones. Por eso, elige al menos un alimento para retirar temporalmente de tu cocina. No como castigo, sino como ejercicio de libertad. Puede ser por una semana, por un mes, por el tiempo que tú definas. Lo importante es romper la inercia, demostrarle al cuerpo que el alma está al mando. Durante ese tiempo observa. ¿Qué sientes al no tener ese alimento disponible? ¿Qué reacción surge en ti cuando lo deseas y no está? ¿Cómo responde tu cuerpo? ¿Y tu oración? Muchas veces, privarse de un pequeño gusto permite descubrir grandes apegos y también grandes espacios interiores que habían sido ocupados por lo innecesario. Esa es la pedagogía del desprendimiento. Al soltar algo exterior, recuperas algo interior. El cuarto paso es la reorganización espiritual del entorno. La cocina, como espacio físico, también comunica. Santa Teresa tenía una sensibilidad estética marcada por la sobriedad, el orden, la limpieza. Para ella, el desorden exterior era reflejo de desorden interior. Por eso, limpia tu cocina, ordena los espacios, elimina lo que no usas, dona lo que no necesitas, coloca una vela, una imagen, una palabra de la Escritura. Haz que ese lugar cotidiano se convierta en un espacio sagrado. No porque se vuelva templo, sino porque allí también se puede honrar a Dios. El quinto paso es la bendición consciente de lo que consumes. Esta práctica, tan olvidada, tiene un poder enorme. Bendecir no es solo decir una frase, es reconocer que todo lo que comes es un don y que puede ser vehículo de gracia o de distracción. Santa Teresa no comenzaba una comida sin agradecer, sin invocar la presencia de Dios. Puedes adoptar un gesto diario, una oración breve antes de abrir la nevera, una palabra de gratitud antes de cocinar, un silencio consciente antes de probar el primer bocado. Son actos pequeños, pero transformadores.
El sexto paso es la reeducación del gusto. El paladar se acostumbra a lo intenso, a lo rápido, a lo dulce, pero puede volver a la sobriedad, a lo esencial, a lo simple. Santa Teresa comía con sencillez, no por obligación, sino por elección espiritual. Recupera el valor de lo básico. Aprende a disfrutar del sabor propio de los alimentos sin tantos condimentos, sin mezclas innecesarias. Ayuda a tu cuerpo a desintoxicarse de lo inmediato. Descubrirás que el alma también se vuelve más receptiva, más abierta, más silenciosa. El séptimo y último paso es la ofrenda. Cada esfuerzo, cada renuncia, cada elección consciente puede ser ofrecida, no como sacrificio vacío, sino como oración silenciosa. Puedes decir: Señor, renuncio hoy a esto para que tú tengas más espacio en mí. Esa actitud transforma la cocina en altar y transforma cada comida en comunión con lo eterno. Porque todo lo que haces por amor, aunque sea pequeño, entra en la eternidad. Santa Teresa no vivió rodeada de lujos, ni siguió dietas complejas. Su secreto era el orden interior, la sobriedad exterior, la vigilancia constante sobre las pequeñas cosas. Ella entendió que lo que distrae el alma rara vez es lo grande. Lo más peligroso es lo que se repite cada día sin conciencia. Y la alimentación, más que ningún otro gesto, tiene ese poder de repetirse sin que lo notemos. Por eso, purificar la cocina es también purificar la vida. No se trata de vivir con culpa, sino con luz. De dejar de comer, no. De aprender a hacerlo como quien ora, como quien desea que todo en su vida, también lo que entra por la boca, esté ordenado al amor. Esa es la verdadera libertad. No dejarse dominar ni siquiera por lo que parece bueno, sino conduce a Dios. Ahora que tienes esta guía, estás preparado para el paso final. En el siguiente bloque, te revelaremos lo que Santa Teresa propondría como acto simbólico para restaurar tu cocina y tu alma. Una promesa, una bendición y una enseñanza que sellarán este camino de purificación interior. Has caminado por un sendero interior donde lo ordinario dejó de ser invisible. A través de 7 alimentos comunes, Santa Teresa nos ha enseñado que incluso lo más cotidiano puede tener consecuencias eternas, porque el alma no vive separada del cuerpo, y lo que alimenta o intoxica uno afecta inevitablemente al otro. La nevera no es solo un electrodoméstico, es también espejo de tu interior, almacén de tus hábitos, reflejo de tus decisiones. Esta no ha sido una lista de consejos, ha sido una llamada al despertar, a observar cómo lo crudo, lo dulce, lo ácido, lo vano o lo excitante se cuelan en nuestra vida sin que lo notemos. Y una vez dentro, se instalan no solo en el cuerpo, sino también en la voluntad. Santa Teresa diría que hay batallas que no se libran en el alma, sino en el pasillo del supermercado. Y si aprendemos a mirar con discernimiento, también ahí podemos elegir la gracia. Lo importante ahora es no olvidar. Por eso te invito a un gesto sencillo, pero profundo. Al terminar este video, entra en tu cocina, busca con serenidad ese alimento que sabes que ya no necesitas, aunque lo desees, y retíralo. No lo hagas por miedo ni por escrúpulo. Hazlo como señal, como acto de amor consciente hacia el orden, la templanza y la claridad. Si esta enseñanza ha sembrado algo en ti, te invito a continuar con nosotros. Suscríbete para seguir aprendiendo a vivir la fe en lo concreto. Comparte este contenido con quien necesite despertar de lo automático. Que el Señor te conceda un hogar limpio, una cocina sobria y una vida interior cada día más libre. Que los gestos pequeños te conduzcan a decisiones grandes y que cada vez que alimentes tu cuerpo, recuerdes que también estás educando tu alma. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por elegir mirar con ojos nuevos lo que otros dan por hecho. Que esta semilla no se quede en palabras. Que tu cocina cambie. Y con ella, tu manera de orar, de pensar y de vivir. Dios te guarde y que todo lo que entre en ti
sea alimento o pensamiento, te acerque a su luz. Amén.